Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes.
les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto: voy a demoler mis graneros y edificaré otro más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos: ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de los demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, lo hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro le servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor,
¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo, a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo, a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa, y estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Oración. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos
rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, orando y pidiendo a Dios por la erradicación total de este virus nefasto que está azotando a la humanidad, para que por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo sea erradicado este virus, para que pueda volver la paz y la calma en medio del mundo entero. Este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas nos hace primero una invitación, y es a hablar francamente, a hablar el mensaje de Dios, a hablar de parte de Dios, sin importar lo que vayan a decir los demás. Es importante resaltar el mensaje de salvación de parte de Dios. Y hablar francamente es hablar sin mentiras, hablar sin colocar de más, sino hablar lo que corresponde a la palabra de Dios, para podernos animar mutuamente a seguir adelante y a seguir confiando en Dios. Pero también nos hace una advertencia: hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de la gente que dice estar con Dios, pero su manera de proceder está alejadísima de Dios. Por eso Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es ser una persona falsa, ser una persona doble cara ante los demás, porque pensamos que podemos colocar esas máscaras ante Dios, y resulta que ante Dios se cae toda máscara y queda al descubierto el corazón de la persona. Por eso Jesús primero nos invita a hablar francamente, a hablar el mensaje de Dios, y segundo, a no ser hipócritas, a no ser una persona doble cara, a no ser una persona falsa que dice: yo amo a Dios, pero no soy capaz de ayudar a mi hermano. Yo sigo a Dios, pero no me comprometo en nada en medio de mi iglesia. Yo amo a Dios, pero resulta que odio a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a todo tipo de persona que no me cae bien. No, hay que hacer las cosas bien. Y las cosas bien implican estar a la expectativa del amor misericordioso de Dios y confiar plenamente en la providencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 22 de este capítulo 12: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Providencia es confianza que debemos tener puesta en Dios. No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, sino que hay que acercarnos a Dios. Hay que buscar primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. No busque las añadiduras, busque el reino de Dios. Déjate impregnar por el amor de Dios y no andéis preocupados en la vida. Andéis con el corazón abierto para lo que Dios tiene preparado para ti, que te has abandonado a su misericordia, a su providencia, desde la oración y tu encuentro personal con Él. Por eso, el abandono que debemos hacer ante Dios es importante. Hazlo si no lo has hecho. Abandona todo en manos de Dios. Tu vida, tu trabajo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos. Abandónalos a todos en la providencia de Dios. No te quedes a un lado del camino, entra en el camino. Y la providencia es la confianza
que usted y yo debemos tener para con Dios, que usted y yo debemos tener para con aquel que nos ha dado la vida y nos hace la invitación a poner todo en manos de Él, a abandonarnos por completo a su infinita misericordia, ya que Él no nos va a dejar solos, sino que nos acompañará todos los días de nuestra vida y preparar nuestra vida. Es que no sabemos cuándo vamos a desaparecer de esta tierra, por lo mismo debemos estar preparados. Prepara tu vida. ¿Tú has preparado tu vida ya todos estos días anteriores que el Señor te ha regalado? Si no lo has hecho, empiézalo a hacer. Al llegar la noche, entrega tu vida ante la presencia de Dios. Entrega lo que tienes ante Dios y a preparar la vida para ver si nos toca ese encuentro con el Señor. Si Dios te da la vida al día siguiente, sé agradecido con Él. Si Dios te da la vida, agradécele a través de la oración, de ese encuentro personal tuyo con Dios, ese don importantísimo de la vida, porque Dios te ama tanto que te da una nueva oportunidad para que puedas hacer las cosas bien y para que puedas practicar la misericordia para con tu hermano. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante le abran. Por eso la preparación es importante en medio de nuestra vida. Nos preparamos para salir de viaje. Arreglas la comida, preparas la ropa, buscas el bolso, buscas las cosas personales, buscas tu ropa interior, buscas todo y lo metes dentro del bolso que vas a llevar, dentro de la maleta, del maletín, de lo que tienes dispuesto para llevar para el viaje. Tú te preparas para salir de viaje. Si llega alguien y te llama, te envía un mensaje, sea de texto, sea por WhatsApp, sea por Facebook, sea por YouTube, te envía un mensaje y te dice, dentro de 3 días voy a ir a visitarte. Usted se prepara esos 3 días para la llegada de esa persona que viene a visitarte. Limpias la casa, preparas la comida, haces todo lo necesario para que la persona se sienta a gusto, preparas la habitación, arreglas la cama, colocas sábana. Nos preocupamos por esa otra persona para que pueda estar bien y cómodo en medio del lugar donde va a llegar a visitarte. Y así como nos preparamos para las cosas cotidianas de la vida, debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. ¿Qué obras has hecho? ¿Serán buenas o serán malas? ¿Cómo has ayudado con tu vida también a los demás o no has ayudado a nadie? Por eso la preparación es importante, porque es el encuentro tuyo con Dios para preparar tu alma y tu vida, y al llegar a la noche, cuando te vas a acostar a dormir, seas capaz, seas valiente, para que no tengas miedo de decirle al Señor, ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esa es la oración que hay que hacerle a Dios, que hay que entregarle el alma, el cuerpo y el espíritu a Dios cuando nos vamos a acostar a dormir, porque Él es el dueño de la vida, para que Él nos perdone y sobre todo nos conceda la gracia de poder llegar a su santa presencia, de acuerdo a la preparación que cada uno debe tener para el encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante, no se te olvide, vamos a abandonar todo en manos de Dios, vamos a entregarnos por completo al Señor y sobre todo, no le demos lugar al diablo. No dejes que las riquezas llenen tu corazón, que no tengas un espacio para dárselo a Dios y decirle al Señor, ven a habitar en medio de mi vida.
tenemos que pensar no insensatamente como este hombre del cual Jesús nos habla en este capítulo 12, sino que debemos pensar de manera sensata, de una manera humilde y sencilla, preparando nuestra vida y todo lo que tenemos, primero, para el encuentro con el Señor, y segundo, si Dios nos sigue concediendo vida, para ayudar, comprometernos libremente, pero con un amor grande a los mandamientos y a Dios, para poder ayudar a los demás, para poder contribuir en la felicidad de los otros, porque los bienes materiales están para ayudar a las personas y sobre todo para hacerles ver cómo es Dios de grande y generoso para con todo aquel que se acoge a Él con un sincero corazón. Este capítulo 12 está del versículo 1 hasta el versículo 12, hablar francamente y sin temor. Del versículo 13 hasta el versículo 21, no acumular riquezas. Del versículo 22 hasta el versículo 32, abandono en la providencia. El versículo 23 hasta el versículo 34, vender los bienes y hacer limosnas. Del versículo 35 hasta el versículo 48, estar preparados para cuando vuelva el Señor. Del versículo 49 hasta el versículo 50, Jesús ante su pasión. Del versículo 51 hasta el versículo 53, Jesús, causa de división. Del versículo 54 hasta el versículo 59, las señales de los tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. No se te olvide, unámonos en oración para que por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sea erradicado este virus nefasto que está haciendo estragos en medio de la humanidad y resplandezca y sobre todo ilumine y florezca el amor misericordioso de Dios en medio de tu vida y en medio de la vida de todas las personas que habitamos en este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y el Señor te dé la gracia de seguir adelante y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tienen y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les acompañe siempre.